llevando un mensaje que muestra la profundidad de la palabra de Dios y que nos permite desear escudriñarla. Con nosotros, el apóstol Juan Ballesteri. Crecimiento 2023, Convención del Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad. Muy buenos días. Sí, buenos días todavía. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Bueno, saludarles a todos ustedes. Lo hice el primer día agradeciendo a quienes administran esta casa y esta asignación por haberme permitido y facilitar todo lo que hace falta para poder llegar desde Argentina, donde se hace redondo el mundo, de allá abajo. Compartir con todos ustedes y haber vivido algo característico de esta ciudad de Bucaramanga y de esta nación como Colombia, que siempre, desde los años que visito a esta nación, siempre han recibido nuestras vidas, han recibido la tarea que tenemos por encomienda, la han recibido y hemos ido estrechando lazos y creando vínculos que trascienden a la amistad, que son muy buenos, que trascienden a la convivencia del simple conocimiento de las personas, pero que Dios está permitiendo en toda la tierra crear estos vínculos que son espirituales, que son en la vida de Dios, y esto está cobrando, y me refiero al Evangelio, una envergadura global, mundial, que trasciende culturas y que hoy nos encuentra unidos por el idioma y por la única cultura por la cual predicamos el Evangelio, que es la cultura del reino de Dios. Así que estoy feliz y proponerles algo antes de comenzar el tema. Sé que las iglesias optan por tener agendas como estas. Sé que ustedes en esta casa tienen 3 reuniones, ya se llevó adelante una esta mañana temprano. Yo la seguí por YouTube, pude escuchar lo compartido. Nosotros formamos parte de una tarea que en estos días venimos a compartir y cada uno de los que hablan cumplen con la función de la encomienda que tienen. Entonces es un desafío oír todo, porque esto está lejos de creerse que esto se va a llegar a un fin que buscamos oyendo a una persona o oyendo una perspectiva. Esto es la suma de gracias que Dios les ha dado a la iglesia. Así que esta mañana temprano, mientras nos preparábamos para venir, pude oír lo que se compartía. Este es el segundo servicio y a la tarde hay otro, a las 5 de la tarde. Seguramente en su agenda usted diga, yo ya vine a este y hasta la vista, baby. Pero yo quiero romper ese pensamiento e invitarles a que esta tarde puedan darse cita aquellos que todavía gobiernan sobre la agenda. Levanten la mano, ¿cuántos todavía gobiernan la agenda? Hay 2. Bueno, esto es todo un éxito. Que ustedes puedan convocarse también, todos los que más puedan, porque el tema que voy a desarrollar va a tener continuidad y como es día domingo tenemos que ser prudentes en la terminación y en la finalización del servicio. Así que yo les pido, esto es un ruego personal, que ya que venimos de tan lejos, no venimos a cumplir una agenda ni ver cómo terminamos con una reunión, sino que venimos con una asignación y esa asignación necesita nada más y nada menos que el valor humano más caro que existe en la tierra
se llama tiempo. Quien tenga tu tiempo tendrá tu vida. Y quien tenga tu tiempo se convertirá en tu Dios y en tu dueño y en tu administración. Y yo quisiera invitarles a que esta tarde hagan un esfuerzo, rompan la agenda, digieran el almuerzo, abdiquen algunas cosas legítimas y lícitas que todos tenemos y que de alguna manera nos imiten a que también nosotros abdicamos a estar en nuestra casa, en nuestra tierra, con un sentido de propósito e incomodarles en el Señor, que a quienes puedan volver esta tarde para compartir con nosotros la palabra que hoy vamos a dar inicio, que debemos de terminar en algún momento y continuarla a la tarde. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos todavía gobiernan su agenda en su vida? Ya somos como 35 y aquí hay como 2000. Bueno, quizás algunos más puedan sumarse hoy, aparte de los que vendrán, los niños del turno tarde. ¿Están listos? Hemos venido convocados para una escuela de líderes y para eso hemos estado viernes y sábado. Entender la palabra líder es determinante para nosotros, porque hay un concepto natural del liderazgo que es el que maneja el mundo natural en el que vivimos. Las naciones tienen líderes, las empresas tienen líderes, y creo que aunque la palabra líder no está en la Biblia, deberíamos de volvernos amigables con esa palabra y entenderla dentro de lo que significa el Evangelio, porque si no, ¿para qué la usamos si no la vamos a entender? Y creo que uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad y que la iglesia como cuerpo orgánico y estratégico en la tierra puede suplirle a la humanidad es que la iglesia debe de convertirse en reproductores a donde cada miembro, cada participante del cuerpo de Cristo debe de verse en el lugar a donde vive como un líder en términos espirituales. La palabra líder viene de lead, de ir a la lead. Y en una manera sencilla, líder es aquel que en el lugar donde está convierte su vida en un campo de batalla, viaja con una bandera, viaja con un himno, viaja con armadura y con una disciplina que lo lleva a ampliar los límites de un reino. No tengo tiempo para repetir la frase porque ustedes tienen hambre y se van rápido, pero espero que si el significado significa algo para usted, lo pueda volver a escuchar, ya que tengo entendido que todo esto está en las redes. No somos líderes porque aparecemos en la vida manipulando a las personas y haciendo prosélito a las personas de una fe que extraemos de un libro llamado Biblia y que todo el mundo tiene que obedecer una serie de dogmas porque si no tu vida será un desastre. Ese no es el concepto de liderazgo que manejamos o que entendemos en la vida espiritual, sino que entendemos por liderazgo a un hombre de la lid, de alguien que captura una bandera. El apóstol Pablo decía, por esta causa doblo mis rodillas. Y esa causa no era otra de aquella de lo que se nos enseñó esta mañana, de un hombre llamado Saulo de Tarso. No era un hombre que estaba en un monasterio buscando a Dios. Saulo de Tarso no era un hombre que estaba orando para servir a Dios. Era un asesino a sueldo. Era un hombre con poder político y religioso. Era alguien que no tenía la menor intención de ser un siervo de Jesucristo. Sin embargo, dice que emprende un viaje justamente
anote esta palabra, liderando una corrupción religiosa. Saulo de Tarso era un hombre que había alimentado literalmente un terrorismo de Estado. Si tú no estabas de acuerdo con lo que pensaban algunos religiosos, te convertías en una persona a donde, si pensaban diferente a lo que había establecido cierta ley religiosa con alto nivel de sustancia política, te convertías en un líder para promocionar, de tal manera que Saulo había determinado matar y extinguir a todo lo que se pareciera una vida que proclamara el evangelio de Jesucristo. Pero resulta ser que en un viaje inesperado, él se encuentra nada más y nada menos con Cristo el resucitado. Esta es la parte que más me emociona de lo que dedico mi vida. Tú sales a caballo, siempre que eres un líder vas a encontrar gente que te acompañe. Un montón de secuaces acompañan a Saulo de Tarso en búsqueda de exterminar a gente que dice que sencillamente ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Cristo ha cumplido todas las profecías dichas en la nación de Israel. Cristo ha cumplido con todas las especificaciones dadas durante 1600 años sobre la nación de Israel. Este Hijo de Dios ha venido a la tierra y lo que está proponiendo este evangelio es que tú no necesitas volverte un experto en Biblia, no te tienes que volver un experto en profecía, no te tienes que volver un experto en una serie de liturgias témplicas, ni tienes que saber todo acerca de toda la letra de la ley, sino que ahora toda la ley había sido absorbida en una vida. Como un libro se convierte en una persona, de eso se trata el evangelio. Y cuando usted predica que toda una profecía, que todo un libro tiene que encontrar un catalizador a donde la letra y el libro se conviertan en vida. Acabo de definir el evangelio. Si todo lo que está en un libro no se convierte en tu vida, entonces lo que somos son simples religiosos que recitan Biblia, pero de eso no se trata el evangelio. El evangelio se trata de cómo el verbo se hace carne. Ahora, Saulo era un hombre líder. Estudiar la vida de Saulo de Tarso es básico para cualquier creyente, porque es el ejemplo de cómo tú conviertes un asesino en un siervo de Jesucristo. ¿Me están siguiendo? Y esto es interesante porque mientras que Saulo ya tenía algunos trofeos, ya había intervenido en la muerte de muchos creyentes, como por el ejemplo de Esteban. En el otro lado de la realidad, evidentemente no había nadie que pudiese cruzar a este líder. Yo quiero pensar de que Dios está pensando desde la eternidad, ¿cómo yo paro a este tipo que me está matando la cosecha en su estado de siembra? ¿Cómo paramos a los locos que se levantan en contra del evangelio? De eso se trata. Cada generación tiene que dedicarse a pensar eso. ¿Cómo tú le pones un freno en tu generación al liderazgo en el mundo que quiere quedarse contigo, con la fe, con tus hijos y con tus nietos? Entonces Dios saca una fotografía desde la eternidad y ve que nadie puede con este tipo.
está teniendo éxito. Está teniendo programas de televisión que están matando a la fe de los hijos. Y acá voy a hacer una traspolación. Voy a tratar de usar un idioma que en 40 minutos pueda sembrar una inquietud para que usted venga a la tarde. Entonces este Saulo de Tarso representa un sistema religioso, político y económico, porque tú para ser un líder en el mundo necesitas tres cosas si tú no tienes a Dios. Necesitas la política, necesitas la economía y necesitas la religión. Saulo había logrado movilizar tres tipos de recursos para ir en contra de la fe. Si tú quieres saber cómo está haciendo el mundo para quedarse contigo y con tus generaciones, para que no conozcan a Dios y el hombre no cumple el propósito de su vida, entonces tú tendrás que identificar en tu vida cuál es el individuo que asocia economía, religión y política. Entonces eso es el perfil del mundo que se está haciendo para que tú solamente te quedes en una iglesia cantando alabanza, gritando gloria a Dios, mientras que todo este mundo se quedará con todo lo que tú crees que es bendición de Dios. Pero Dios siempre aparece en la historia sacando una foto. Y saca una foto y Dios tiene que estudiar sus posibilidades. A veces la gente me pregunta, pero Dios no podrá hacer esto, Dios no podrá hacer aquello. Sí, Dios puede hacer todo lo que usted piensa, solo que Él decidió no hacerlo y por eso es Dios. ¿Sabe por qué usted no es Dios? Porque hay un montón de cosas que usted no quiere hacer, sin embargo las hace. Eso se llama hombre. Un hombre es alguien que quiere hacer todas las cosas buenas, solo que no le sale. ¿Sabe por qué Dios es Dios? Porque Dios, pudiendo lo hace todo, determina no hacerlo. Y cuando Él determina no hacerlo, por más que tú le ores, le clames y le ayunes, no lo harás, porque Él es Dios. Y Dios no decidió hacerlo todo Él, y para eso creó al hombre. Y cuando Dios creó al hombre, no creó una opción, creó la única opción. Sí, estaría bueno que aplaudan, porque los veo demasiado serios. Los que no aplauden son los que no van a venir a la tarde. Voy a divertirme un rato con ustedes y con los que están en internet también. Así que salúdenme de allí donde está, y espero que los que están viendo por YouTube no estén levantándose a cada rato del YouTube y se queden quietos allí, porque esto tiene que ver con la generación con la que vivimos. Esto no tiene que ver con este congreso, esto no tiene que ver con esta convención, esto no tiene que ver con usted, esto tiene que ver con algo que van a ver nuestros ojos de manera gloriosa si entendemos el perfil del mundo y entendemos el perfil del creyente. Diga conmigo, lid. Saulo era un hombre de la lid, política, religiosa y económica. Si Saulo tenía ciudadanía romana, eso a mí me habla de que el hombre no era alguien que se había metido en esto porque quería pertenecer a una comunidad de fe. La estructura de un liderazgo que se levanta en el mundo se levanta desde la política, se levanta desde la religión y desde la economía. Tú no puedes ser un líder con buenas intenciones. Tú no te vas a convertir en un líder en ningún área de tu vida como lo es un padre de familia, sencillamente porque tenga buenas intenciones. Y cuando nosotros decimos que en cada creyente debe de haber un hombre y una mujer a la lid, no estamos hablando de una persona que se va a llenar de humos mentales creyendo que ahora todo el mundo lo tiene que aplaudir. Estamos hablando de un hijo de Dios que va a tomar una bandera, que no se va a confundir con política, que no se va a confundir con economía corrupta, ni se va a confundir con religión. Estamos hablando de un hombre y de una mujer que entiende el liderazgo espiritual como alguien que ha tomado una canción, ha tomado una fe y va a hacer de la baldosa donde vive un pedazo de tierra que reconozca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que la historia termina adorándole a Él. No estamos hablando de puestos ni de cargos. Yo no me encuentro aquí predicando esto porque a mí me prepararon para líder.
Si hay algo que no se parece nada a un líder, ese soy yo. Yo cuando tenía 12 años no miraba a la gente ni a los ojos. Para mí el mundo era el mundo que yo vivía. Yo nací en un barrio en Córdoba que se llama General Bustos, calle República 1555. Para mí eso era el mundo. Y el día que nos cambiamos de casa con mi papá, yo tenía 6 años, se cuenta que yo había viajado a Marte. Porque de eso se trata la vida, de que tú puedas liderar entendiendo que el mundo en el que tú vives es el lugar de tu misión. Entonces Saulo es un asesino, es un criminal, nada más que legalista, está ejerciendo terrorismo de Estado, pero ese día la agenda cambia. Dios saca una foto y a donde se supone que estaban todos los que creían en él, nadie está apto para cruzar a este hombre. Nadie está apto para cruzar a este hombre. Nadie se le animaba. Esto me hace pensar en el mundo en el que hoy vivimos. ¿Quién hoy se está animando en la fe a enfrentar la configuración del mundo que se está levantando? Hay un montón de palabras, de expresiones: no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo con esto, no puedo con aquello. Sin embargo, no hay una identificación de quién genera en esto. Nadie podía parar a Saulo. Nadie podía parar esta simiente de perversión que siempre se levanta para que el evangelio no sea predicado. Esto está pasando en tu vida, esto está pasando en tu familia, esto está pasando en la cuadra donde vives, eso está pasando en el barrio donde vives, eso está pasando en la ciudad donde vives, eso está pasando en la nación donde vives, eso está pasando en Occidente y en Oriente. En todo el mundo está pasando que líderes basados en poder político, en políticas de Estado, en la promoción de la religión, en la promoción de cómo tener recursos económicos para movilizar todo lo que sea necesario para frenar el avance que está teniendo la iglesia en dar a conocer a Dios, porque al final de eso se trata la vida. Entonces, como nadie podía con Saulo, Dios debió haber dicho: ¿y si salvamos a Saulo? Ya que nadie puede, lo salvemos. Ya que los apóstoles de Jerusalén están muy preocupados en qué comen, mientras que los pastores de Colombia y de Argentina estamos preocupados en ciertas doctrinas. Mientras que los creyentes de Colombia y de Bucaramanga, que no está ninguno acá, está preocupado qué hacer esta tarde en vez de venir a seguir oyendo la palabra. Vivimos un mundo feliz, pero el lunes lloramos de cómo el mundo se está quedando con las generaciones. Todos seguimos con nuestra agenda y después lloramos el lunes. Señores, el mundo tiene una explicación. La liviandad con la que esta generación y todas las generaciones hemos tomado el evangelio, creyendo que el evangelio se trata de un montón de gente amontonándose en un salón para el día domingo cantar, los sistemas del mundo están robándole la posibilidad de la próxima generación. Pero hay algo que Dios está haciendo, y es por eso que esta mañana cuando te oía, Marcelo, es lo que creo con todo mi corazón que está sucediendo. Saulo, siendo un líder del terrorismo de Estado, Dios se le cruzó y lo convirtió en uno de los hombres con mayor explosión, un hombre que pudo capturar el peor de los sentimientos de odio a los mayores niveles de amor por la obra de Dios. Y eso solo pasa porque Cristo se reveló a su corazón. Sí, aplauda fuerte, porque hoy no es una predicación, hoy es una impartición. Y quiero declarar en Bucaramanga, Colombia, lo que está sucediendo en el mundo y debe de suceder en esta ciudad. No es un montón de creyentes, pastores, apóstoles, líderes, viendo cuál es la doctrina que a mí me gusta. Señores, Jerusalén no tuvo la capacidad de doblar y de hacer caer un sistema sáulico que no podía frenar. Se estaban
quedando con Esteban, ya había terminado la política con Jacobo, habían ido por Pedro. Señores, no podemos en esta generación permitir que la voz que predica el evangelio se quede sorda en medio de un mundo que levanta voces políticas, sociales, organizaciones mundiales. Es hora de que tú te levantes de la silla donde estás y declare y proclame que así como hay un perfil de un Saúl, hay un perfil de un Pablo que se está levantando en nuestra generación y que debemos de cubrir. Prepárate, porque veremos la ola de personas más dañinas en la sociedad siendo cruzadas por Dios. Y esto no será porque solamente los creyentes y las iglesias pentan creyentes en la política. Sucederá porque Dios puede seguir apareciéndose. No yo. Dios puede seguir apareciéndose. Y solo me estoy subiendo al caballo de lo que oí. La gran transición que está experimentando la iglesia de Cristo, gobernada por apóstoles del Señor, no por apóstoles institucionales, no por pastores que se hicieron pastores porque no había otro. Entonces 5 familias se juntaron y pusimos a un pastor. Yo no estoy hablando de un pastor que abrió una parroquia o un templo. Estamos hablando del Jesús impartido en Cristo. El Jesús no de Nazaret, el Jesús impartido en Cristo. Aquí hay un cuerpo espiritual llamado Cristo en nosotros, pero también hay un Jesús que se quiere manifestar. Y el Jesús del siglo XXI es el cuerpo de Cristo. ¿En qué? En apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque el que se sacó la ropa cuando ascendió fue Jesús, dándole a su cuerpo el ministerio de la vida apostólica, profética, de maestro, de enseñanza. ¿Sabes una cosa? Hoy Jesús sigue apareciéndose en la sociedad a través de la vida transformada de los santos. Pablo dijo: yo no conocí a Jesús de Nazaret, pero conocí uno que a mí me quebró los dientes. Entonces, mientras que en Jerusalén, yo diría Córdoba, Argentina, Bucaramanga, Colombia, México, no sé el país, la ciudad donde tú vives, se vuelve a dar el cuadro. Mientras que usted esté en su casa discutiendo qué va a hacer con su cumpleaños, hay un perfil de liderazgo en el mundo que está yendo por mucho más de cosas que usted no piensa. Mi pregunta es: ¿qué usted y yo vamos a hacer con este evangelio? Así que el gran desafío de la iglesia es cómo conviertes a un creyente evangélico en un testigo de Jesucristo. Ese es el desafío. ¿Qué habrá querido decir Juan? Lo que dijo Marcelo y que hemos predicado en los últimos años. ¿Cómo conviertes a un creyente evangélico en un testigo de Jesucristo? Eso se llama parto. Que también, como verás, estuvo tan bueno que estoy repitiendo tu mensaje. O sea, voy a ser más directo para que no diga: a ver, ¿qué habrá querido decir? ¿Cómo lo convertimos a usted, y con rebote para Juan, de creyente evangélico a testigo de Cristo? Porque eso es lo que nos convierte en un líder. No es un curso de capacitación, es el encuentro con una vida a la que no te puedes resistir. Jesús no se le apareció a Saulo y le dijo: Saulo, ¿quieres recibirme como tu suficiente Salvador? Mientras que nosotros sigamos haciendo eso. Pablo, repite conmigo: yo Saulo, te recibo. Ven al altar.
Este mundo necesita la aparición de un Cristo que venga de una manera que se exprese de tal manera que no sea la típica venida apocalíptica de Cristo, a donde todos estamos en la terraza viendo si viene, sino que primeramente estamos creyendo en la aparición de un Cristo que saldrá desde adentro hacia afuera en la vida de los santos. Cuando Él venga y nos reunamos con Él en un lugar llamado su casa, su cuerpo. Claro, ahora yo entiendo por qué la teología de hagamos las valijas que Cristo viene es tan popular entre los creyentes. Y esto no tiene nada que ver con la realidad de la segunda venida de Cristo, tiene que ver con una mentalidad en que yo no quiero verme comprometido en un liderazgo a donde la aparición que va a transformar y cumplir el propósito eterno de Dios no es una intervención escatológica, es una encarnación de vida de los santos en cada lugar a donde ellos vivan. Pero de eso vamos a hablar a la tarde. Vamos a dejar todo para la tarde. Es más, si quieren ir, ahora, si quieren ir, porque si usted no se quiere ir, yo sí, yo tengo que estar porque ustedes están. Si ustedes se van, levante su mano y diga el perfil de un liderazgo corrupto contra el perfil de un liderazgo que extienda los límites del reino de Dios a través de una realidad en nuestras vidas. De eso se trata el Evangelio, hasta donde a mí me da la cabeza, y quiero decirle que es muy chiquito. Póngase en la mano entre las dos orejas. Haga así. Haga así. Ese es el tamaño de su problema. Lo que está entre esas dos orejas. ¿Está bueno o no? Vámonos. Cuando yo era niño había un tratado, un volante evangelístico que repartía una cierta organización evangélica, y el título decía: por 30 centímetros no fue el cielo. Y salía una mano así, acá. No le bajó la palabra de acá a acá. O sea, por 30 centímetros no vio la gloria. Bueno, los más cabezones tienen un poco más de centímetros, pero vamos buscando un promedio. Levante su mano, diga conmigo: acá empieza el mensaje y termina la tarde. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pablo dice, diga conmigo, Pablo dice. Eso no significa que lo tenga que decir yo. Pablo dijo. Esta es la experiencia de Pablo. Diga conmigo, un hombre que se encontró con el Cristo resucitado. En términos teológicos, ¿qué significa el Cristo resucitado? La mejor versión de Cristo que produce la mejor versión de creyentes. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿En dónde? ¿Cuántas veces? Siempre nos lleva en triunfo. ¿A dónde? No dice por, sino en. Es como decirte, si yo me tomo el bus número 48, me va a dejar en. No si yo lo veo pasar, sino si me subo. Si estoy en ese lugar,
Si puedo entender que Cristo no solamente es algo que yo defino con palabras, es un lugar de habitación, es un lugar delimitado. En el espíritu también hay límites que tus ojos naturales no ven. Pero dice que cuando un creyente puede ver y entender, y pudiésemos ver y entender esta expresión, esta palabra en Cristo, es sinónimo de iglesia en la Biblia. Da lo mismo. Entendiendo por iglesia no el lugar donde te congregas, sino el lugar espiritual que Cristo habilitó cuando fue a la cruz. Cuando Cristo fue a la cruz dijo: yo voy a ir a preparar un lugar para vosotros, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué fue el Señor a hacer a la cruz? Fue hacer posible que la iglesia dejara de ser un hecho eterno y penetrara en el tiempo. La religión ha hecho pensar que el Señor ha ido a preparar lugares en el cielo para que cuando tú te mueras tengas una casita en las calles de oro, mar de cristal. Claro, si yo hago ese negocio está bárbaro, porque entonces te ausento para lo que tú vives en la tierra, y los creyentes están esperando morirse para vivir las promesas de Dios. Perdóneme, para mí eso no es el evangelio, eso es una mentalidad absolutamente contra el propósito eterno de Dios. El Cristo no fue a la cruz para que cuando tú te mueras, es aburridísimo. Ese evangelio se llena de gente religiosa, aburrida, chismosa, no puede contra las obras de la carne, no puede frenar el pecado en el tiempo. Esa mentalidad de que bueno, y es más, y entonces todos los que creen eso, les aparece un manipulador: dé una ofrenda, porque su ofrenda aquí en la tierra le va a hacer tener una casita más linda allá en el cielo. Y la gente aplaudiendo, menos mal que ustedes no aplauden. ¿Y por qué pasa lo que pasa? Por eso. Quiero decirte como proclamación del evangelio que Cristo en la cruz no solo redimió nuestros pecados, habilitó las puertas de la iglesia, la cual las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Déjenme el versículo, por favor, no lo saque, que se nos meta hasta los tuétanos. Nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, ¿cómo? Y por medio de nosotros, mire el que está a su lado, dígale: ahora sí te están hablando. Y por medio de nosotros, es decir, que si nosotros nos morimos, Dios esperará a otros nosotros. Esto se trata sin nosotros. No se trata de mandar un WhatsApp: oren por mí. No, es nosotros. Si tú y yo no somos parte del nosotros, no hay otro. Si usted no es y yo el nosotros de Dios, entonces estaremos esperando que el presidente de Colombia haga los cambios, que el alcalde de Bucaramanga haga los cambios, y si es evangélico esperará que el pastor tome algunas decisiones. Y esto no se trata de pastores, esto no se trata de presidentes, esto se trata de que cada creyente entienda que es un nosotros. Por medio de Dios, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar, y esto es una palabra para mí que todos los días se renueva, el olor de su conocimiento. Diga conmigo: el conocimiento tiene olor. Vamos, si yo estuviera ahí estaría comiéndome la silla. Diga: el conocimiento tiene olor que se percibe, como se nos dijo esta mañana, con sentidos espirituales. Usted va a notar que cuando usted y yo comprendamos este versículo, usted va a entender por qué también Jesús le dijo a los discípulos: ustedes no se preocupen lo que tienen que hablar, porque ustedes no portan palabras, ustedes portan un olor.
Si usted va al baño, el inodoro no habla. Se da a entender por el olor. Perdóneme el ejemplo, pero yo me tiro hasta todo con tal de que esto se entienda. Tú no necesitas ver a tu carro y que tu carro te diga, estoy sucio. No, cuando usted sube arriba del auto de alguna persona y dice, ¿qué le pasó a este? El evangelio no le llegó al agua, ¿verdad? Porque, diga conmigo, el conocimiento de Dios es un olor. Para los que son llamados a salvación delante de tu familia, los que están listos para salvación, provocan que tú les hables de ese conocimiento. Y los que no han sido por el Espíritu preparados, rechazan. Es un olor. Diga conmigo, el conocimiento de Cristo es un olor. Y ese olor no solamente lo huele Dios en alabanza, sino que también lo huelen las tinieblas para persecución. Tú a un olor lo puedes desagradar o te puede agradar. Lo que no lo puedes es ignorar. Ahora, allí dice, estamos buscando el perfil. Hemos descrito el perfil del mundo. ¿Cuál es el perfil del mundo? Sistemas que encuentran líderes que representan un espíritu basado en patas de religión, en patas políticas y en recursos financieros y económicos. Eso es el mundo en términos de lo que lo queremos definir. Pero Dios también habla a sus hijos y les dice cuál es el perfil que un creyente debe de tener para que tenga razón de ser el ser hijo de Dios. Hay un perfil. Pablo ya les ha predicado el Evangelio, pero está diciendo que hay parte del Evangelio que los creyentes tienen que colaborar en darle forma en su vida. Pablo ha enseñado en sus cartas que en cuanto a la salvación usted no pudo hacer nada. Fue una acción de la gracia de Dios. Dios intervino soberanamente en cuanto a la salvación. Pero en cuanto a nuestra permanencia en la tierra, tenemos que ser conscientes de que para qué vivimos, para qué estamos y cuál es la razón de nuestra habitación en la tierra. Pablo dice que a los que se han subido a esa vida, a los que han sido insertados en esa vida, diga conmigo, los lleva siempre en triunfo. Acá tengo que aclarar que es Pablo el que dice que lo lleva en triunfo. Si Juan Balistreri repite el versículo, pero no repite la experiencia, estoy falsificando la Biblia. Está mal decir como dijo Pablo. Está bien decirlo, lo que está mal es creer que porque lo dijo Pablo va a funcionar en mí. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No Juan Balistreri, Pablo. Salvo que Juan Balistreri no respete el proceso de por qué Pablo llegó a esas conclusiones, yo estoy a usted vendiéndole una frase y le estoy creando a usted una frustración. Porque si yo le digo a usted que todo lo puede en Cristo que lo fortalece y ante una situación usted no se ve fortalecido y yo también, lo que se devalúa es el poder de la vida del Evangelio. Es Pablo el que dijo que nos lleva en triunfo. Ahora, para que a mí ese versículo se haga carne, tengo que respetar los procesos de Pablo. Y para que Pablo entendiese de que Dios nos lleva en triunfo, tú tienes que tener como Pablo y yo también una experiencia con el Cristo resucitado que me convierta de creyente solidario en testigo de Jesucristo. No voy a hablar más de eso porque eso ya se habló. Y un testigo no es alguien que se produce por curso bíblico. A un testigo lo produce una circunstancia no predecible.
Y estamos preparándonos en este domingo, porque lo que va a suceder en las próximas horas es que usted va a ser participante de un hecho que lo seguirá haciendo, o creyente nominal o testigo de Jesucristo, porque un testigo es alguien que se ve involucrado en una situación de la que no estaba previsto. Usted no sale a la mañana de su casa para decir voy a ser testigo de un accidente que voy a cruzar. Si usted está pasando y hay un accidente, usted se convierte en testigo por causa de algo que sucedió no planificado. Quiero decirle una cosa, Dios está planificando situaciones en el mundo, no para que el mundo explote y usted haga de su vida una fiesta de lágrimas, para que usted entienda que usted se encuentra adelante de ciertas circunstancias, enfermedades que hemos pasado mucho, enfermedades, situaciones, momentos traumáticos, no para que usted salga a tener una cadena de WhatsApp pidiendo oración, sino sabiendo que cada cosa que sucede en nuestra vida va a mejorar nuestra capacidad de testigo de la realidad de Cristo manifestada en nosotros. ¿Y sabe qué va a suceder? Los testigos no de Jehová, los testigos del Cristo resucitado van a desestabilizar los sistemas humanos. Y van a romper todas las estrategias que las tinieblas están levantando para quedarse con todo lo que tú y yo queremos construir. No pasará solo si podemos decir que Dios nos lleva en triunfo. La palabra triunfo tiene dos connotaciones en la Biblia. La romana es máxima condecoración, pero no es la palabra que Pablo usó. Pablo usó una palabra que no viene al caso decirla ahora, pero significa caminar por sobre algo. Caminar por sobre algo. Y eso usted lo puede encontrar en cualquier diccionario, que no lo hará ahora porque usted va a respetar que yo estoy hablando. Pero vuelto a su casa, antes de las 5 lo puede buscar. Caminar por sobre algo. Y puntualmente significa el triunfo que tengo sobre el sistema de vida que me toca vivir. Por sobre algo. ¿Cuántos de ustedes, por razones laborales han tenido que enfrentar a un grupo de recursos humanos a donde le han hecho una entrevista para saber si usted califica para el puesto de trabajo que se está pidiendo en una empresa? ¿Hay alguien aquí? Muchísimos. Claro. ¿Por qué? Porque siempre se busca el perfil de una persona para algo puntual. Es eso exactamente lo que está pasando hoy en la iglesia. Los creyentes debemos de trabajar y de colaborar con el ministerio de la palabra para que los creyentes podamos encontrar el perfil de persona que se va a producir en testigo y en líder en el metro cuadrado en el que se mueve, como un promotor y como un expansor, no de la iglesia en la que me congrego. Eso será secundario. Ser expansores y líderes de que el reino de Dios debe de llegar a cada rincón de la tierra a donde haya un testigo del Señor. No alguien que vio, que tuvo un testimonio. Un testigo no es alguien que tenía un cáncer y se sanó. Eso es alguien que se sanó. Dios no está buscando un testigo que tenía un matrimonio en divorcio y ahora se le restauró el matrimonio. Si todos esos milagros no te hicieron ver al Señor, no es el testimonio que Dios está buscando. El testimonio que Dios está buscando es que cuando te sanó del cáncer, cuando se resucitó un muerto, cuando algo sucedió en tu vida, eso no te dejó a ti sano, sino que te dejó con una visión espiritual, lo que hay detrás del milagro. Y detrás del milagro, lo que está no es tu salud, lo que está detrás del milagro es Cristo. Y lo que te hace testigo no es la sanidad, lo que te hace testigo es el Cristo que te sanó. Eso es lo que nos hace testigos. Cuando mi hermana murió y estuvo 5 horas muerta, con certificado de defunción, mi mamá logró en un acto de arrojo sacar el cuerpo de la clínica a donde estaba y llevársela a la casa del pastor. El certificado de defunción y el pastor allí. Mi mamá tenía 4 meses de haber oído el evangelio y le apareció con mi hermana muerta
casi arrebatada de la clínica. Nadie se dio cuenta cuando ella sacó el cuerpo y se la trajo al pastor. Le dijo: pastor, usted dijo un día que Dios resucita muertos. Aquí está mi hija. El pastor estaba con un grupo de oración y la dejó a mi hermana en la primer fila. Y el pastor no sabía qué hacer. Yo me imagino, quiero esa foto, si es que existe un video en algún lugar de la eternidad. Mi mamá recién añadida a la fe, con fuertes problemas en la casa porque mi papá no quería saber absolutamente nada del evangelio. Cuando ser cristiano en los años 40 y 50 en Argentina no era ser ciudadano de segunda, era no ser ciudadano. Yo formo parte de una familia que luchó para que los creyentes tuviesen un pedazo de tierra donde enterrar a sus muertos. Es decir, eso fue el ayer de la historia. No te estoy contando una historia que leí en un libro. Esa es la historia de mi familia. El pastor caminaba, de acá para allá caminaba. Y mi mamá le grita, porque el pastor se llamaba Alejandro: ¡Pastor Alejandro, ore! Y el pastor le dijo, para un pastor que estaba comenzando en sus etapas de abrir esa iglesia, finalmente oró. Una de las hermanas que estaban allí le dijo: sople, hermano, como sopló el profeta, que se haga algo, ¿no? O que viva o que la lleven, pero esto es inaguantable. Estoy tratando de interpretar el momento. El pastor oró, sopló y mi hermana resucitó. Eso sirvió para que en pocos días 100 familias se sumaran a la iglesia en pocos días. Yo crecí en medio de esa familia y con esa historia. Nunca la resurrección fue el centro del testimonio en mi casa. Lo que a mí me sedujo de mis padres es que la resurrección de mi hermana no fue un hecho que los hizo feliz a ellos, además de tener una hija resucitada, sino la salvación constante de personas por haber visto a Dios expresado en medio de una ciudad a donde ser cristiano era una vergüenza. Por eso yo quise el evangelio. Por eso quise el evangelio. No porque mi mamá fue feliz, porque todavía Dios lo sigue haciendo. Pero no para que nosotros vivamos el evangelio feliz, sino para que Cristo sea conocido. La pregunta es si cada uno de nosotros calificamos con el perfil, no para salvación. ¿Sabe qué tú necesitabas para ser salvo? Lo que eras, pecador. Pero ¿sabe qué necesitamos para ser colaboradores? El trauma de convertirnos en testigo de haber visto al Señor. Porque sin ese testimonio nunca sucederá ni la iglesia ni el evangelio en nuestras vidas. Yo creo que en las congregaciones hay hermanos que se creen hermanos, hay pastores que nos podemos creer pastores, apóstoles que las organizaciones nombraron apóstol, pero nada de eso es real si cada uno no puede dar un testimonio de haber tenido una experiencia real con la silueta y la fisonomía de Cristo en el alma, aunque sea como por un espejo, para tener una idea de a qué me debo de ser transformado todos los días. Es como que observamos que las generaciones se comen en un amateurismo evangélico. El promedio de un creyente se siente bien porque va a la iglesia, porque trata de luchar con sus malas conductas, porque trata de casarse en una iglesia cristiana, traer sus hijos para ser presentados, cumplen con el requisito del bautismo, se meten en un montón de actividades, pero ninguna de esas preguntas nos convierten si las respondiéramos en testigo. Lo que nos responden como testigo es: hermano, ¿tú viste al Señor? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Esa es la pregunta que se nos va
hacer en la vida, no Dios. Dios sabe, nosotros. Las personas están más ocupadas preguntándose qué significa el Apocalipsis, qué significa Génesis. Explíqueme Juan 3:16. Usted no fue llamado a explicar la Biblia, usted fue llamado a explicar lo que vio. A Pablo lo molestaron toda la vida y él decía: señores, no me ataquen por ningún lado porque soy hebreo de hebreo, me sé todas sus leyes, me sé toda su treta. Yo pertenecía a esa corrupción farisaica, yo era parte de todo ese círculo terrorista de aparentes creedores de Dios, pero asesinos a sueldo. A mí no me corran con la Biblia porque yo no soy un predicador de la Biblia, soy un predicador que uso la Biblia para explicar mi experiencia con Cristo. Y por esa experiencia voy de triunfo en triunfo. No me lleva en triunfo la Biblia, no me lleva en triunfo el versículo bíblico, no me lleva en triunfo la iglesia poderosa que estoy abriendo no sé en dónde. Lo que me lleva en triunfo es que fui metido en un ámbito llamado Cristo. También se llama ese ámbito iglesia, también ese ámbito se llama en el Espíritu, ese ámbito también se llama el reposo de Dios, ese ámbito también se llama la Nueva Jerusalén, ese ámbito se llama de muchas maneras. Solo quiero asegurarme de estar en ese ámbito. También se llama nuevo pacto, también se llama vida, naturaleza, también se llama el cuerpo de Cristo, también se llama el hombre nuevo, también se llama su reino. Llámenlo como quieran, pero cuando estoy allí voy de triunfo en triunfo. Gloria a Dios. Y fui metido líder. Nunca lo quise ser, dice Pablo. Soy el más pequeño de todos. Los de Jerusalén no me aceptaron. Pablo tenía 4 o 5 personas, calculo yo, estos son números míos, a cuales yo creo que él les llamó los aguijones de la carne, que a donde él iba a predicar iban por detrás como falsos hermanos, turbando a la gente, molestando a las personas. Predicamos este evangelio, es posible que te encuentres con alguien allí atrás que no esté de acuerdo con esto, son las reglas de juego, yo me dedico a esto o no estoy aquí por un evangelio de solidaridad, ni usted ni conmigo, pero algo no podremos nunca dejar de decir, que hemos oído de que no fuimos llamados a ser salvos. Eso es una apreciación muy primaria del evangelio. Esa es la lluvia temprana para sembrar la semilla. Pero estamos en el tiempo de la tardía, que Dios pueda cosechar un fruto de nosotros. Y ese fruto es igual a la semilla que fue sembrada. Y la semilla que fue sembrada se llama Cristo, que vino en nosotros en forma de semilla y ahora tiene que ser cosechada en forma de persona. ¿Sabe por qué a los cristianos se los llamó cristianos? Porque les quisieron decir qué hacen estos cristitos. Esa debería de ser la traducción. Cristitos, es decir, el Cristo de Jerusalén, el Cristo que caminó por Galilea, se las arregló de alguna manera que el Cristo de Jerusalén en forma de semilla se ha reproducido en miles de cristitos y el mundo no puede con ellos. Aunque lo maten, van a seguir multiplicándose. Aunque los nieguen, ellos van a seguir apareciendo. Va a ser como Pablo, va a ser como dice la historia. Pablo dice: saludadme a los de la casa del César. Es decir, tú puedes ser el César y tener todo el poder político, pero siempre habrá un corazón manifestando a Cristo. Y como dijeron los primeros creyentes al imperio de Roma, tú tienes las armas, tú tienes el dinero, tú tienes el poder, pero aunque tengas todo eso, estamos en tu casa, nos hemos metido en tu cocina, nos hemos metido en la universidad, nos hemos metido en todos los lugares de la sociedad, no para ponernos a pelear con los sistemas, sino para expresar a Cristo, porque es la expresión de Cristo la que hace retroceder y confundir toda obra de impiedad en el mundo en el que vivimos. Y me asocio a lo dicho esta mañana, yo lo había notado. Esto escapa a nuestra capacidad humana.
Ahora, parece ser que Dios tiene su propio recurso humano. ¿Qué le parece? ¿Se imagina que el reino de Dios tenga su departamento de recursos humanos? ¿Sí? ¿Me están siguiendo o no? Bueno, digan que sí, porque ya están así mirándome. ¿Están enojados? Bueno, entonces avisen a la cara, pues tiene una cara ahí. Ya, relájense, si no les gusta, enójense. Pero, claro, sea solidario. A mí si no me gustaría, me voy. Diga conmigo, el Departamento de Recursos Humanos. Este Departamento de Recursos Humanos dice más o menos así en la puerta. ¿Cuál es el perfil de persona que Dios busca? Porque lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. O sea, si tú te crees la octava maravilla del mundo, no calificas para el reino. Tienes que saber que esto empieza porque estábamos en estado de vileza. Algo que cuesta, ¿no? Entender. Diga conmigo, allí aparece la palabra mundo. Así que Dios se va al mundo a buscar con su departamento de relaciones públicas y de recursos humanos, va a buscar ¿a qué? A lo más vil. Y chau. Ahí dice los más vil y chau. ¿Y a dónde está multimedia? Diga conmigo, no es lo más vil y chau. Es lo que no es para anular lo que es. Me gusta esa versión. Dios llama lo vil del mundo, lo mete, ¿a dónde? En Cristo. Tú ya no eres una persona tratando ser un creyente, sino que por creyente ya eres el portador de la vida de Cristo, pero no lo hace para que seas salvo. Nos convertimos en un elemento de anulación de sistemas en el mundo. Se lo voy a decir de esta manera, te conviertes en el virus que se mete en el sistema del mundo y lo desestabilizas. Entonces viene Herodes y se pregunta, ¿qué hacemos con este? Y atacan al virus llamado Jacobo y le aparecen 54 en Tesalónica. Porque el reino de Dios es un sistema de vida a donde no tiene antivirus si quienes lo portan están encapsulados en Cristo. Amados, nosotros nos parecemos buenitos, pero estamos volviendo loco a más gente de lo que usted piensa. Hágame un paneo multimedia, hágame un paneo. Estamos en Bucaramanga, Colombia, mes de enero. Haga un paneo. ¿Usted se cree que cualquier lugar y cualquier empresa junta a esta gente oyendo a esta persona y a un incapaz como yo? Eso es lo que se confunde. La gente me googlea a mí. ¿Quién será Juan Balistreri? ¿Sabe qué hombre? Hijo de don Cataldo Balistreri. Acompañé a mi papá siendo pescadero. Pescadero, no pescador. El pescador es el que pesca, el pescadero es el que vende. Con dudosas notas en la primaria, el tipo viene en historia, mal en todo lo que pida, tratando de terminar la escuela para que mi mamá no me mate. Encontrado con el Señor a los 15 años, buscando por los caminos evangélicos capacitarme hasta darme cuenta que ninguna capacitación bíblica puede suplantar, puede mejorar, pero no puede suplantar una experiencia con el Señor. He sido taxista, vendido ropa, chapista y pintor de carro por profesión. He vendido ropa de mujer, he viajado por mi país, predicador del evangelio, he trabajado en ferretería. Eso es lo que hay aquí adelante. Esto, predicando a Cristo, enloquece al mundo. Y espero que usted colabore con esa locura. O sea, estamos buscando socios enloquecedores y no creyentes circunspectos. Amén. Gloria a Dios. Usted si quiere duérmase hoy. Solo le ruego que se levante de este lugar creyendo que usted no está para ser entendido para el mundo.
Usted vive por la vida que porta y por la experiencia que tiene, enloquecer a este mundo para que quieran saber cuál es la vida que portas. Póngase de pie. Si quiere, y si no, quédese sentado. Esta es la introducción del mensaje y es verdad, yo no usaría esto para manipular. A la tarde quiero seguir compartiendo referente a esto. Como la hora avanzó, me adelanté 10 minutos, dejo el micrófono y he cumplido. Muchas gracias. Me pongo en pausa, me cambio la ropa y nos vemos dentro de un rato. Coman liviano, hablen del mensaje y rompan la agenda.